Muy buenas noches con todos. Mi nombre es María Fernanda Rivadeneira, coordinadora de la Maestría en Epidemiología para la Salud Pública. Bienvenidos a este nuevo webinar de miércoles epidemiológicos, en el cual abordaremos el tema de análisis estratégico y epidemiológico para avanzar a la eliminación de malaria en Ecuador. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2019 se presentaron 229 millones de casos de malaria a nivel mundial y 400.009 muertes relacionadas a esta enfermedad, por lo que la malaria continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Para la región de las Américas se reportó 815.000 casos de malaria y 550 defunciones atribuidas a malaria. Venezuela, Brasil y Colombia aportan con el 86% de casos en la región. Ecuador forma parte del grupo E2025, en el que la OMS ha integrado a un grupo de países con capacidad para eliminar la transmisión autóctona de malaria hasta el año 2025. Esta designación otorga al país la capacidad de cumplir un hito histórico de eliminar la transmisión autóctona de la malaria y en la que se deben potenciar esfuerzos para el cumplimiento de esta meta con acciones intersectoriales en los que la academia juega un rol importante y la participación comunitaria, sobre todo en los lugares con transmisión autóctona. La pandemia derivada de la presencia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de todo el mundo. Asimismo, supone nuevos retos para la prevención, control y seguimiento de enfermedades como la malaria. En este contexto, la Maestría de Epidemiología para la Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador plantea este espacio académico de discusión y análisis con el objetivo de despertar el interés de nuestros alumnos y público en general en los problemas de salud pública que serán parte de su desempeño diario como futuros epidemiólogos. Bienvenidos a este webinar. En primer lugar, quiero agradecer a los ponentes, a los excelentes ponentes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a contar primero con la presencia de la doctora Aida Soto. La doctora Aida Soto es nicaragüense, médica y cirujana, máster en salud pública. Actualmente se encuentra finalizando su tesis para optar por el título de doctor en ciencias de la salud en el Centro de Investigaciones y Estudio de la Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM. Tiene 23 años de experiencia en salud pública, de los cuales 11 años ha estado laborando en OPS-OMS, brindando cooperación técnica en la vigilancia, prevención, control de enfermedades transmisibles, así como catalizando esfuerzos dirigidos hacia la eliminación de enfermedades y el abordaje de enfermedades desatendidas y zoonosis. Asimismo, ha brindado cooperación técnica en la preparación de los mecanismos de alerta y respuesta para eventos de salud pública de importancia internacional. Ha brindado cooperación técnica al sector academias, instituciones de agricultura, ambiente y asociaciones médicas, fomentando la implementación de intervenciones basadas en evidencia y formando alianzas que fortalezcan las capacidades de los países en las plataformas subregionales que promueve la OPS-OMS con Estados miembros. Actualmente es la asesora de enfermedades transmisibles y determinantes ambientales y coordina el área de emergencias y desastres en la representación de la OPS-OMS Ecuador. La doctora Aida Soto nos acompaña con el tema epidemiología de la malaria en el contexto global y regional, avances para la eliminación de la malaria. Gracias, doctora Soto. Muchísimas gracias a usted. Permítame colocar la presentación. ¿Logran ver la presentación? Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Fernanda Rivadeneira, docente investigadora. Muchísimas gracias a la Universidad Pontífice de Ecuador, Universidad Católica Pontífice de Ecuador. Reciban del representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, oficina local en Ecuador, un cálido saludo y nuestro sincero agradecimiento para participar en este importante foro. Realmente es un privilegio poder estar acá y también con los que vamos a estar en este debate y en esta presentación. Muchísimas gracias y para no tomar más tiempo, iniciamos.
con el tema. Epidemiología de la malaria en el contexto global y regional, avances en eliminación. La presentación tendrá dos componentes. Uno de ellos es la situación de malaria a nivel global y regional. Y el segundo, el marco de acción y avances para la eliminación de la malaria. Hago oportuna la ocasión para decir que el 6 de noviembre es el día que la región de las Américas, conforme la resolución del Consejo Directivo número 54, aprobó llevar a cabo esta celebración a nivel de la región de las Américas, porque como todos sabemos, a nivel mundial es el 25 de abril. Pero dado que esta región se ha destacado en esfuerzos muy concretos encaminados hacia la eliminación de esta enfermedad y en el control de la misma, es que se ha destinado un día, y esto es muy importante resaltarlo por el hecho de que esta iniciativa que tuvo la universidad es para nosotros loable, en vista de que estamos encaminados en esfuerzos muy grandes para acompañar esta meta a nivel de la región. Para iniciar con este tema, bien lo mencionaba María Fernanda, hasta los datos reportados a nivel global en el informe mundial del 2020, que son datos del 2019, son 229 millones de casos estimados de malaria en 87 países endémicos. Esto representa una disminución del 4%, es decir, 9 millones de casos menos, comparados con los 238 millones en el año 2000. Sin embargo, a pesar de eso, hay un aumento del 5%, es decir, 11 millones de casos de malaria, comparado con los 218 millones que fueron reportados en el año 2015. La proporción de casos debido a Plasmodium vivax se redujo en cerca de un 7% en el año 2000 a un 13% en el año 2019. Y también un dato muy importante a resaltar es los niños menores de 5 años, fueron el grupo más vulnerable afectado por malaria en el año 2019, representando el 67%, que son 274,000 casos, de todas las muertes por malaria o paludismo en todo el mundo. Entre los años 2000 y 2015, la incidencia mundial de malaria disminuyó en un 27%, y entre el 2015 y 2019 disminuyó en menos del 2%. Lo que indica, y esto lo resalto también, que hay una desaceleración de la tasa de disminución de esta enfermedad desde el 2015. Y no quise mostrar las tendencias en gráficos, sino más bien este gráfico de pastel, donde podemos ver que, por ejemplo, 29 países del mundo son los que concentran más del 90% de los casos de malaria, y específicamente Nigeria, la República Democrática del Congo, Uganda, Mozambique y Nigeria tienen más del 94% de los casos a nivel mundial. Si vemos la situación de la malaria a nivel del 2019 en países que eran endémicos del año 2000, yo inicio acá con la región de las Américas, resaltando que Argentina y Paraguay son los dos países que han sido certificados. No se actualiza el mapa de la OMS, pero también El Salvador. Ya son 3 países de la región de las Américas que han obtenido la certificación de países libres de las Américas, libres de malaria. Y también aquí tenemos Argelia, también otros países que están en Europa, que han sido certificados libres de eliminación de malaria, y otros, los que están en color azul, ustedes pueden visualizar que son los países que China, por ejemplo, Egipto y otros países de Europa que están con 0 casos autóctonos a partir del año 2019. Es decir, que tienen más o menos igual a 3 años que no presentan casos en los últimos 3 años. Si vemos la situación de malaria en el 2019, entre los años 2000 y 2015, la incidencia mundial de malaria disminuye en un 27%, y entre el 2015 y 2019 disminuyó en un 2%. Por eso insisto en esta parte que nos preocupa y nos ocupa a todos, en la desaceleración de la tasa de disminución desde el año 2015. Es decir, venía una tendencia hacia la disminución y después se estabiliza un poco, incrementa la transmisión, y para los últimos años pues se ve como que no hay una disminución franca en el reporte de notificación de casos de los países. Y como les mencionaba,
África presenta alrededor del 94% de los casos en el 2019, con un estimado de 215 millones de casos. En esta, la tendencia mundial en relación a la incidencia de casos, esto es, casos por 1000 habitantes, vemos como en el año 2000 la incidencia andaba por 80 por mil habitantes y cómo se viene disminuyendo hacia el 2015 en un 57.5 casos por 1000 habitantes, pero posterior a esa fecha, que es el máximo esfuerzo que esperaríamos de los países, esta curva se estabiliza y no logra mostrar una disminución franca, llegando a 56.8 más bien en el 2019. Es decir, hay un 29% de reducción de la incidencia mundial de casos de malaria entre el 2000 y 2019 y un 2% de reducción en la incidencia de casos de malaria a nivel mundial. Y acá la tendencia de la tasa de incidencia de muertos por malaria, vemos como igualmente en el año 2000, 24.7 por 100.000 habitantes en riesgo, disminuye a 11.9 en el 2015 y muy ligero, discreto disminución hacia el año 2019. Es decir, un 60% de reducción en la incidencia de la mortalidad mundial entre el 2000 y 2019 y un 15% de la reducción de incidencia en la mortalidad en lo último, desde el 2015 al 2019, que como sabemos es la línea base para medir los objetivos de desarrollo del milenio, de la ODS. Ahora, en el progreso global hacia las metas de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria que estaba establecido para el 2020, a partir de esa línea de base que les mencionaba del 2015, vemos aquí cómo en la línea azul vemos cómo se viene disminuyendo, o sea, cómo es la trayectoria actual mantenida en este color, que pareciera que para hacia el año 2030 esto nos está indicando en los últimos años que no va a sufrir ninguna modificación o va a ser una modificación ligera, no tan pronunciada o tan eficaz como esperaríamos que sucediera o aconteciera conforme las metas para el 2030. Es decir, el escenario ideal sería esta tendencia a tener 6 casos por 1000 habitantes y no mantener la tendencia que actualmente llevan los países a nivel mundial. Pero, ¿qué acontece en la región de las Américas? Vemos acá en las barras celestes, por ejemplo, los casos de malaria, con P. falciparum o infecciones mixtas, en la línea negra, perdón, en la línea celeste, en la barra celeste, los casos totales, y en la línea azul vemos cómo se comportan las defunciones o las muertes. 453.000 casos en el 2015, 816.000 casos en el 2019. De esto, el 76% es por Plasmodium vivax y el 24% por Plasmodium falciparum. 159 muertes en el 2015 y vemos cómo se incrementan las muertes en el 2019, 197. Si vemos el periodo con respecto a la Estrategia Mundial de Técnica de Malaria, vemos como hay un 80% de incremento en la morbilidad y un 24% en la mortalidad. En la barra celeste, por ejemplo, podemos ver que en los años con mayor reporte de notificación de casos fue el año 2017 y 2018, casi llegamos a 1 millón de casos, y en el 2019 el dato que les refería, y vemos así también cómo las infecciones mixtas, cómo se vienen reduciendo, y cómo también, pero después mantienen una estabilidad en los últimos 3 años, y cómo sí hay un impacto significativo en la reducción de las muertes. Sin embargo, también nos preocupa que esto no está teniendo los cambios o hacia la tendencia en cuanto a la disminución franca que esto requeriría. En los objetivos de eliminación, como les mencionaba, 3 países han sido certificados desde el 2018, Argentina, Paraguay, El Salvador. Un país en vías de cumplir 3 años sin casos autóctonos, Belice. 3 países o territorios con menos de 200 casos autóctonos, como Costa Rica, Guyana Francesa y Surinam. Y acá están 9 países, sin embargo, con respecto al dato que está publicado en la página web de la OMS, todavía no actualizada, no son 9, sino 8 países con menos de 2.000 casos autóctonos, de los cuales están en la iniciativa de eliminación para malaria hacia el 2025, Guatemala, Panamá, Dominicana, México, Honduras, Costa Rica, Belice.
En la primera meta, que era la eliminación en el 2020, eran 7 países. Para el 2025, esto incrementa a 10 países que van con esa meta o con ese compromiso de Estado parte de la organización. Y de estos 10 países, pues 7 países son de la Iniciativa Regional de Eliminación de Malaria, que es desde México hasta Centroamérica. En estos objetivos de reducción de morbilidad, vemos que con respecto a la reducción de incidencia en el 75% de los casos en relación al 2015, 6 países han alcanzado este objetivo. Dentro de ellos consta El Salvador, que fue ya certificado como un país libre de malaria, pero está Belice, El Salvador, Honduras, Perú, Guatemala y la Guyana Francesa. Un país que está en color naranja, que es un país que venía con esa tendencia, sin embargo, en el año pasado mostró un cambio, un comportamiento hacia el incremento, que es Haití. Probablemente esto sea dado por todo lo que implica el desafío de contar con una pandemia y con una epidemia a nivel nacional. Y el resto de países se ven en color rojo, en barras en color rojo, donde pueden ver el incremento de casos que no va en relación a la meta de disminución, y hay más de 3, 5 países que son arriba del 100% de la notificación de casos. ¿Cuáles son los fundamentos y el marco de acción en los avances para la eliminación de malaria? Esta diapositiva me parece muy importante que ustedes, en esta audiencia exclusiva de personas que van a ser en el futuro en Ecuador, en los próximos años, los futuros epidemiólogos de este país, a mí realmente estoy muy contenta de estar en esta sesión y de haber destinado este tiempo para interactuar con ustedes. Esta es digamos que en esta línea de tiempo están reflejados los esfuerzos y los logros que han realizado los países en materia de eliminación de enfermedades. Realmente para la región de las Américas no es nada nuevo. Aquí en la parte superior pueden ver que fue la primera región en eliminar la viruela. Yo sé que ustedes ya lo sabían, simplemente para recordarnos en los años 1970, y al mismo tiempo en los años 1960 habían países de la región y sobre todo del Caribe, Grenada, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Dominica y Jamaica, que lograron llevar a cabo esta meta. Y también en los años 1970, también lograron eliminar malaria, Estados Unidos y Cuba. También fue la primera región en eliminar polio en el año 1994, la dracunculosis en el 2210, la estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH y sífilis, Cuba en el 2015, rubiola y el síndrome de rubiola congénito en el 2016, y en esta misma estrategia también de la transmisión vertical de materno-infantil de VIH y sífilis en Anguila, Antigua, Barbuda, las islas del Caribe, sobre todo, son países pequeños con mayores esfuerzos y también más fácil de alcanzar estas metas. Como les mencionaba, la eliminación de malaria en Paraguay, en Argentina en el 2019, y este año que se certificó la eliminación de malaria en El Salvador. Y acá vemos también oncocercosis. Ecuador también forma parte de esos países, tiene ese capital humano, tiene esa experiencia en eliminación de enfermedades. Oncocercosis es una de ellas y ojalá prontamente sea PIAN y malaria. Sarampión en el 2016, tétanos neonatal en el 2017, tracoma y rabia transmitida por perro en el 2018, y también la estrategia de la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH y sífilis en Dominica este año. Es decir, a pesar de que estamos con pandemia y todo lo que esto ha implicado, el impacto económico, social y político, vemos cómo en este año hay países que han llevado a cabo este gran esfuerzo. Y también recapitular que para este año, para poner fin a la desatención de estas enfermedades y que están enmarcadas en objetivos de desarrollo sostenible, vemos como también en la hoja de ruta del 21, en relación a los años 2021 y 2030, aquí están las enfermedades que están en eliminación y las enfermedades sujetas a control. Y vemos cómo para
este compromiso que los Estados miembros han tomado en cuenta, vemos cómo malaria se refiere o se identifica como una de las enfermedades que se pueden eliminar en los próximos años, para la meta incluso del 2016 al 2022. Pero en vista que estamos en esta audiencia de epidemiólogos, de los futuros epidemiólogos de este país que se suman a esta respuesta y a este esfuerzo nacional, decirles que es importante, yo creo, un poco aclarar cuándo es que estamos, cuáles son los conceptos claves que debemos manejar cuando está en control, cuando está en eliminación y en erradicación. En ese sentido vemos que control es reducción de la incidencia, de la prevalencia, de la morbilidad o mortalidad de la enfermedad a un nivel localmente aceptable con resultados de esfuerzo deliberado. Pero cuando hablamos de eliminación y específicamente al concepto que nos mueve en la eliminación de malaria, interrupción de la transmisión local, es decir, la reducción a 0 casos de la incidencia de casos autóctonos causada por una especie de parásito concreta en una zona geográfica determinada como consecuencia de actividades deliberadas, es decir, como consecuencia de actividades de un programa establecido. Son necesarias medidas continuas para evitar el restablecimiento de la transmisión y el doctor Giancarlo Cagua, que me sucederá, seguramente va a ampliar sobre este aspecto relacionado a lo que es Ecuador. Para que un país obtenga la certificación de eliminación de malaria es necesario que se interrumpa esa transmisión local por todos los parásitos de la malaria humana. Y cuando hablamos de erradicación, vean ustedes que la OPS y sus estados miembros, en el mandato que la organización tiene, es acompañar en metas a mediano plazo hacia la eliminación, más no a la erradicación. Pero también es importante dejar claro el concepto de erradicación, que es una reducción permanente a 0 de la incidencia mundial de la malaria causada por todas las especies de parásitos de esta enfermedad como consecuencia de actividades de un programa establecido o de una estrategia establecida, y una vez que se logra la erradicación, pues las intervenciones dejan de ser necesarias. ¿Y por qué hago énfasis entre estos dos conceptos? Porque muchos de los países han caído en esa trampa de pensar que ya está en una enfermedad en situación de control y desde un nivel político no darle la importancia a los recursos humanos, económicos y estratégicos que esto representa para llegar a un control o un estado de eliminación. Y rápidamente también acordarnos del programa de erradicación mundial. Ustedes saben que la Organización Panamericana de la Salud tiene más de 100 años de existir y una de las metas concretas con las que nació esta organización, incluso es la organización más vieja que la OMS, nosotros tenemos más de 100 años, en cambio la OMS anda más de los 50 años, y como les mencionaba, una de las metas era la eliminación o la erradicación de la malaria. En este caso era la erradicación de la malaria. Esto fue aprobado en el año 1955. Ninguno de los que estamos aquí creo que habíamos nacido, pero es importante recordar estos hechos. Y fue en una asamblea mundial en México. Y después vinieron dos grandes momentos, las campañas de control vectorial a grandes escalas y también los programas de desarrollo progresivo en servicios de manejo de casos, de saneamiento ambiental, para estimular más el desarrollo de la salud y reducir la morbilidad y la mortalidad. Estas fotos son emblemáticas, son fotos de la historia de esta enfermedad. ¿Se acuerdan ustedes de la construcción del Canal de Panamá? Que como les mencionaba, la OPS prácticamente, aparte del Reglamento Sanitario Internacional, también estaban las metas de estas dos, de erradicar la fiebre amarilla y la malaria, y por eso le hago referencia a estos temas. Y después de esa erradicación, ¿qué pasó? El retorno al control. Les mencionaba en 1969, 14 años después del lanzamiento de esa meta, en la 22 Asamblea Mundial tuvo que reconocer que países donde la erradicación no era factible a corto plazo y que se requería de una estrategia de control, era a un paso más apropiado hacia la erradicación futura en futuras áreas. Y debería fomentarse el control del paludismo con los medios disponibles, es decir, no esa inversión increíble, grandísima que hubo en esa época, pero que no era sostenible para todos los países si no había desde esa instrucción vertical o desde ese enfoque de eliminación, pero con un enfoque muy vertical de programa, y que en ese momento la erradicación seguía siendo el objetivo final, y hay una revisión sistemática sobre las lecciones aprendidas que se dejaron en esa época desde 1955 a 1969. ¿Y cuál es el contexto actual? El marco de trabajo para malaria es la Estrategia Técnica Mundial
del 2016 al 2030, que tiene 3 pilares. El pilar 1 es garantizar el acceso universal a la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la malaria. Y acá quiero mencionar que el Estado miembro de Ecuador ha puesto una inversión importante en los últimos años para lograr que este pilar sea una realidad. El segundo es asegurar los esfuerzos hacia la eliminación y el logro del estado libre de malaria, es decir, yo ya tengo un presupuesto designado, tengo objetivos claros, tengo un plan estratégico nacional y me encamino de la parte de control a la parte de eliminación. Y el pilar 3 es transformar la vigilancia de malaria hacia una intervención central que tiene como 2 ejes trazadores: aprovechar la innovación y ampliar la investigación, y también el fortalecimiento al entorno propio. Estas metas, muy rápidamente, que son las metas hacia el 2030, pues debemos de reducir las tasas de mortalidad por paludismo en todo el mundo, en comparación con el 2015, que es el 90%, reducir la incidencia en comparación con el 2015, al menos llegar a un 90% de la reducción entre la meta base de cada país, eliminar el paludismo en los países en los que la transmisión en el 2015 por lo menos llegar al 35%, y prevenir el restablecimiento en los países que ya han logrado esa meta y verificar que ese cumplimiento ha sido establecido. Y para la iniciativa de eliminación en el 2025, aquí están los 25 países a nivel mundial, y vale destacar que, por ejemplo, los que están nominados son los que están en color celeste, que ven acá, y los países que se han agregado son los que están en color rosado. Honduras, por ejemplo, en la región de las Américas está Belice, está Costa Rica, Ecuador. Ecuador es parte de esos países. Es muy grato comentar con ustedes, y bien lo mencionaba María Fernanda al inicio de esta sesión, que es muy satisfactorio ver cómo el compromiso político, independientemente del gobierno o de la línea política que sea, se mantiene, y que sea a un nivel político alto, y que mantenga ese compromiso de eliminación de malaria. Destaco eso en Ecuador. Bueno, acá están todos los países de la región de las Américas que están comprometidos o que están incluidos en la meta de la eliminación 2025, y cada uno de nosotros, tanto ustedes como nosotros, desde la OPS, y ustedes como miembros de esta comunidad grande de salud pública, deben colocar sus mejores esfuerzos, su mayor creatividad, su mayor compromiso para que esto sea posible. Y el resto de los países que están también en la meta de eliminación, ustedes lo pueden ver allí. Hay una serie de documentos técnicos sobre todo el marco para la eliminación de malaria, la iniciativa de eliminación de malaria y la preparación para la certificación de esa eliminación. Está también el informe técnico de erradicación de malaria, los beneficios, los futuros escenarios y la viabilidad de que esto se dé. En base a este informe técnico fue que se elaboró la guía de erradicación de malaria, los beneficios, los futuros escenarios y la viabilidad. Y también hay hay un compendio de guías técnicas, o sea, sería innumerables los documentos que están ya publicados en relación a este tema. Y con esto finalizo. ¿Cuáles son los pasos para la certificación de eliminación de malaria? En la línea roja son los compromisos de país, en la parte azul son los compromisos de la Organización Mundial de la Salud, en la parte azul también más oscura es el compromiso que tiene el panel de certificación de eliminación de malaria, y el último, que es el Comité Consultivo en Políticas de Paludismo de la Organización Mundial de la Salud. Cuando ya un país tiene los últimos casos autóctonos, tiene que estar por ejemplo, Ecuador ya tiene tiempo de que, si bien es cierto, todavía está con un número de casos importantes que no logra reducir, pero se mantiene con un país con menos de 2.000 casos. Esperamos que este año el impacto de la pandemia y de la epidemia a nivel nacional no provoque que esté fuera de esos 2.000 casos. Pero desde este momento ya el país está preparando la documentación para lograr esa meta en mediano o corto plazo. El segundo momento es cuando hay 36 meses, un periodo de 36 meses que ya no deben de presentar casos autóctonos. En ese momento es que se presenta una solicitud oficial a la Organización Mundial de la Salud, no a la OPS, sino a la OMS, para que se evalúe la situación de malaria, y se hace también en este momento la orientación del programa
hacia prevenir el restablecimiento, porque recordemos que de las 24 provincias, no todas las provincias tienen una transmisión activa, son, bueno, el doctor Cagua seguramente va a ampliarse en este tema, y también, o por eso menciono, no solamente es durante este periodo que Ecuador, si bien es cierto, incrementó sus casos cuando tenía casi a escasos momentos de lograr la eliminación, pero aún así mantiene una estrategia de evitar el restablecimiento de malaria a pesar de los flujos migratorios, de la pobreza extrema, de las zonas de movilidad humana, de los puntos de entrada, etcétera. Entonces, esto es muy importante reconocerlo en el país. Y cuando ya se presenta esa solicitud oficial, se presenta un informe nacional de eliminación. En ese momento entra la misión de evaluación del grupo, del panel de certificación de eliminación de malaria. Esto lo revisa este grupo de la OMS. Hay una revisión nuevamente y hay una decisión final del director general de la OMS para llevar a cabo la certificación de malaria. Y con esto les doy muchas gracias, recordando siempre que la meta que en este día de celebración en las Américas es alcanzar la meta de paludismo cero. Y una frase que me parece muy ilustrativa: debemos soñar un poco, no más allá de lo factible, sino hasta los límites de lo factible para podernos inspirar. Y sé que este grupo, esta audiencia de nuevos epidemiólogos, entre los cuales está el doctor Ronald Cedeño, que fue parte también de esto, yo tengo el deber de mencionarlo, y seguramente habrán otros que se me escapan, pero que estuvieron en niveles de decisión muy importantes, que sigan siendo motivadores y sigan siendo impulsores de este esfuerzo, así como también las autoridades nacionales que en esta nueva gestión gubernamental están haciendo su máximo esfuerzo para que esta meta sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Aida, por sus interesantes explicaciones y su exposición realmente, realmente valiosa. A continuación, quisiera por favor presentarles al doctor Jaén Carlos Cagua Ordóñez. Él es médico por la Universidad de Guayaquil, candidato a magíster en epidemiología para la salud pública por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con 5 años de experiencia en temas de vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles, con énfasis en las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, en donde ha llegado a ocupar el cargo de responsable de la Estrategia Nacional de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en el Ministerio de Salud Pública. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y de alto impacto relacionadas a enfermedades vectoriales, además de ser coautor de estrategias, normas técnicas y manuales relacionados al abordaje estratégico de las enfermedades metaxénicas en Ecuador. Nuestro querido maestrante Jaén nos va a exponer sobre la eliminación de la malaria en Ecuador, análisis de aspectos epidemiológicos para la toma de decisiones. Muchas gracias, Jaén. Por favor, antes de darle paso, solamente quiero recordar a la audiencia, si es que tuvieran preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Recogeremos sus preguntas para al final de las exposiciones realizar una pequeña ronda de debate y discusión junto con los ponentes. Muchas gracias. Por favor, Jaén, gracias por la participación. Gracias y muchas gracias a todos. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla, compartiendo mi exposición. El día de hoy yo le voy a hablar de los aspectos básicos del análisis epidemiológico para la toma de decisiones en este abordaje estratégico de la malaria, sobre todo iniciando con una introducción de cómo está la situación de la malaria en nuestro país. Entonces, el contenido de esta exposición va a ser una introducción, los aspectos epidemiológicos que debemos de considerar, la determinación de las áreas de riesgo de transmisión, el abordaje estratégico a través del DTIR y la orientación en la toma de decisiones del abordaje estratégico. Entonces, iniciando, la historia de la malaria en nuestro país es de larga data. En esta serie de análisis que le muestro a continuación, pues iniciamos en el año 1957, cuando se creó el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, antes denominado Servicio Nacional Antimalárico. En esta primera fase que se alinea a nuestro país a la erradicación de la malaria, el objetivo era el de erradicar la enfermedad, como lo mencionó la doctora Soto,
alineado a los objetivos mundiales de erradicación de la malaria y de la fiebre amarilla. Con la creación de este Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, lo que se pretendía era identificar las zonas maláricas, clasificar las localidades y numerarlas con el propósito de realizar acciones de rociado residual intradomiciliario. Posterior a esto, como podemos ver, que la curva de transmisión de la tendencia de la enfermedad muestra varios picos a lo largo de este periodo de análisis, que están relacionados con factores, sobre todo con fenómenos naturales como el fenómeno del Niño, y con factores de reducción presupuestaria que afectaron a los programas de control en esas ocasiones. Una vez pues, en el que el país se alinea a estos programas de erradicación de la enfermedad, en primera instancia, en este periodo de análisis inicial del año 89, ocurrió una crisis financiera que redujo los presupuestos asignados para el control de la enfermedad, se dejaron de realizar las actividades de rociado residual, por lo tanto, pues sufrió picos de transmisión de brotes epidémicos en nuestro país. Una vez que se prevé que con los fondos estatales no se puede llegar a controlar y erradicar esta enfermedad, se realizan convenios con organizaciones no gubernamentales y se retoman las actividades de rociado residual desde el año 70 hasta el año 74. Pero nuevamente, por déficits presupuestarios, estos rociados no tenían la continuidad para llegar a los objetivos de la erradicación. Entonces, una vez que se analiza el progreso del avance de la eliminación de la erradicación de la malaria en ese entonces, se decide que el país debe entrar a una fase de control de la enfermedad. Durante esta fase de control, que va del año 90 al año 99, fenómenos climatológicos como el evento natural Oscilación Sur o fenómeno del Niño, afectó a los programas de control presentando picos de enfermedades de transmisión de la enfermedad con grandes brotes que superaban el brote predecesor. Luego de esto, pues nuestro país se alinea en el año 85 al programa de control de la malaria y otras enfermedades transmitidas en convenio con USAID hasta el año 91 y a partir del año 92 el país adquiere la estrategia de control de la malaria sugerida por la OMS con la priorización de la detección, el diagnóstico precoz, el tratamiento inmediato y la implementación de medidas preventivas selectivas. Para esto, tenemos un nuevo repunte de transmisión de la enfermedad en el año 97-98, relacionados con el evento climatológico del fenómeno del Niño, causando un grave impacto en salud pública en estos años. Y es a partir del año 98 que el país tiene la colaboración de varias estrategias, como es el caso del Rollback Malaria, que es la estrategia de hacer retroceder la malaria, cuyo enfoque era aumentar los puestos de diagnóstico para garantizar el diagnóstico oportuno y asegurar el tratamiento de las personas. Otras iniciativas como el AMI y el Ravedra pues permitieron tomar decisiones a nivel país que sobre todo pues la vigilancia de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos de la época, que hicieron que los esquemas terapéuticos fueran modificados y por lo tanto, pues como podemos evidenciar, la curva de la transmisión de la malaria comenzó a descender. Un descenso significativo, constante a lo largo del tiempo. Este descenso duró hasta el año 2014, en donde el país registró la menor cifra de casos en este periodo de análisis de la enfermedad. Llegamos a tener 204 casos de malaria en el año 2014, y a partir del año 2014 comenzamos a tener un ascenso de la enfermedad y el enfoque del abordaje a partir del año 2000 hasta la actualidad pues se cambió al tratamiento focalizado, en donde se estratificaron las áreas de riesgo de transmisión, se focalizó la transmisión de la malaria, se implementa la estrategia de TIR, que vamos a verla más adelante, se caracterizaron los focos, la microestratificación, la microplanificación, y sobre todo permitieron que la malaria en nuestro país, a pesar de que en los últimos años, como bien se explicó anteriormente, ha aumentado
su transmisión, pues este aumento no es desalentador. El país puede nuevamente alinearse a la reducción de casos de malaria, pero necesita realmente una implementación constante de estrategias eficaces comprobadas como es el DTIR. Entonces, como le íbamos conversando, ¿qué ha pasado con la transmisión de la malaria en los últimos años? A partir del año 2014, podemos evidenciar que la transmisión malárica ha aumentado. No a niveles como los que vimos anteriormente, pero ha sido un aumento sostenido de la transmisión de la enfermedad en los últimos años. Para el año 2020, finalizando el año pandémico por la COVID-19, el país registró 1.920 casos de transmisión autóctona de la enfermedad. Y a nivel geográfico, podemos ver de que la transmisión de la malaria se distribuía en zonas específicas, ha aumentado, no de manera muy dramática, su distribución geográfica, que lo vamos a ver a continuación. Analizando los últimos 5 años, incluido el año 2021, con solo casos de transmisión autóctona de la enfermedad, con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Malaria, podemos ver que la transmisión de la enfermedad ha ido en una tendencia ascendente, siguiendo un parámetro de transmisión secular con varios periodos de notificaciones excesivas que podrían corresponder a brotes epidémicos en zonas donde no teníamos. Más adelante vamos a ver un gráfico de cómo ha evolucionado la transmisión de la malaria en nuestro país, y que se ha mantenido constante, ¿no? Es un patrón irregular, con aumento de la transmisibilidad, con reportes de brotes significativos de esta enfermedad. Y en cuanto a su distribución geográfica, en el año 2017 podemos evidenciar que la transmisión de la malaria se localizaba en nuestras zonas fronterizas, en Esmeraldas, en donde prioriza la transmisión de Plasmodium falciparum, y nuestra región de frontera amazónica, donde se prioriza la transmisión de Plasmodium vivax, recordando de que Esmeraldas es vecino de uno de los mayores focos de transmisión de Plasmodium falciparum, que es la costa pacífica de Colombia, sobre todo en su estado de Nariño, y que nuestra región amazónica colinda con la mayor región de transmisión de Plasmodium vivax de Perú, que es su región de Amazonas Loreto. Entonces podíamos verificar que la transmisión de la malaria era específica en ciertos lugares de nuestras regiones amazónicas y de nuestra costa pacífica norte que quedaba en Esmeraldas. A lo largo de los años, esta transmisión, pues como se comentó, ha venido aumentando en los focos de transmisión activos, y fueron presentando pequeños brotes de transmisión. Por ejemplo, en el Carchi, en un lugar denominado Tobardonoso, tuvimos un brote de transmisión de malaria en una región fronteriza entre Carchi y Esmeraldas y Colombia, con una dinámica muy compleja relacionada a minerías ilegales en esta región. Y se presentó un brote de transmisión, además de que se presentaron transmisiones en otras provincias, un aumento del número de la transmisión autóctona en otras provincias, que para el año 2020 generó un gran impacto en Cotopaxi, en La Maná, que se convierte en un gran brote que ha perdurado hasta el año 2021, y pequeños brotes como en Santa Elena y El Oro, que iniciaron en el año 2019 y que continuaron, que al momento del año 2021 no se han presentado. Entonces podemos ver que acoplado al aumento de la transmisión, se alinea también a un aumento leve, pero de forma significativa, en otros focos donde no teníamos transmisión de malaria por mucho tiempo. Esto pone en evidencia de que los esfuerzos hacia la eliminación de la enfermedad no solo quedan en llegar y lograr la eliminación de la transmisión autóctona en ciertas regiones. El esfuerzo es mantener la prevención del restablecimiento de la transmisión autóctona de la malaria en nuestro país. Ahora, para poder comprender un poco del análisis del riesgo de transmisión de la malaria, debemos de tener conceptos claros, sobre todo la definición de caso, de acuerdo a dónde ocurre el caso de transmisión, si se deben
a casos importados o si se deben a casos contraídos localmente. Un caso importado es un caso que se infectó fuera de nuestro país, fuera de una región donde una persona reside o donde fue captado el caso. Y este caso importado, pues, puede llegar a incidir en la transmisión local si es que no se lo capta tempranamente, y puede llegar a producir casos de transmisión local en un área donde no ha habido casos, no ha habido registro de casos de transmisión de malaria. El primer caso, la primera generación de transmisión local se conoce como caso introducido. A partir de este caso introducido, donde se comienzan a presentar más casos de transmisión local de malaria, comenzamos a tener transmisión de casos autóctonos. Entonces es muy importante tener en cuenta la definición de caso, sobre todo con el objetivo de eliminación, porque necesitamos abordar una estrategia con relación a la caracterización del caso. ¿Cómo defino mi caso final en base a la investigación epidemiológica que realizo? Entonces, en estas zonas en donde yo no he tenido malaria, en donde anteriormente había transmisión malárica y llevo 8 o 9 años sin transmisión, y en los que comienzo a tener transmisión autóctona de más de 3 casos por año durante 3 años consecutivos, estamos hablando ya de un restablecimiento de la transmisión autóctona de la malaria. Entonces, es importante, sobre todo en las regiones donde eran zonas, áreas o focos de transmisión malárica, en los que ya no hay transmisión, que debemos de captar los casos importados, sensibilizar los sistemas de vigilancia epidemiológica, ofrecer un diagnóstico oportuno, un tratamiento inmediato en estas situaciones. Ahora, ¿qué tipos de detección tengo en malaria? Yo tengo una búsqueda pasiva y una búsqueda activa. La búsqueda pasiva se da en los establecimientos de salud, como todos ya lo conocemos. Este tipo de búsqueda, pues sobre todo está encaminada a la sensibilidad de los establecimientos de salud en la captación, en la clasificación de la sospecha del caso, en su confirmación diagnóstica y su tratamiento. A partir de que yo detecto un caso en un establecimiento de salud, yo voy a ejecutar acciones que involucran la búsqueda activa. La búsqueda activa la puedo clasificar en una búsqueda proactiva y en una búsqueda reactiva. La búsqueda reactiva es la búsqueda de casos que yo voy a tener a partir de los casos que se presentaron en mi establecimiento de salud, y la búsqueda proactiva la voy a realizar de acuerdo a mi análisis epidemiológico. En ciertas situaciones yo voy a tener mis focos de transmisión, verifico que en esos focos de transmisión hace varias semanas epidemiológicas no me han reportado un caso de transmisión de malaria, entonces yo decido, este foco tiene todas las características de permanecer la transmisión, pero no tengo registro de casos de malaria en esta semana, entonces yo analizo, en base a este análisis epidemiológico, decido buscar casos en la comunidad. Entonces, las estrategias de tipo de detección deberían estar enfocadas a optimizar la búsqueda pasiva en la detección de casos, en estrategias de mejorar la sensibilidad de las comunidades ante los síntomas de malaria, que las comunidades sepan que se sitúan en zonas de transmisión de la malaria y que necesitan acceder al servicio de salud para que este servicio les ofrezca el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Y como parte de la intervención, pues se encuentra la búsqueda reactiva y proactiva. Ahora, una vez que conocemos estas definiciones, vamos a proceder a entender cómo clasifico mis escenarios de riesgo de transmisión. Y esta clasificación de los escenarios de riesgo de transmisión involucran el conocer ciertos conceptos básicos en temas de malaria. Entonces, esta estratificación de riesgo que voy a hacer debe de ser valorada bajo 3 criterios. El criterio de receptividad, de vulnerabilidad y el análisis de la transmisión. La receptividad son todos aquellos factores, sean climatológicos, factores relacionados con el ecosistema para la presencia de vectores competentes. En el análisis de la receptividad yo necesito datos entomológicos de la presencia de los vectores y sus determinantes para conocer si las zonas tienen el clima propicio para la presencia o no de los anofelinos transmisores de la enfermedad.
La vulnerabilidad hace referencia hacia el riesgo que voy a tener de importación del parásito hacia zonas en donde sean ambientes receptivos de malaria. Entonces, como la vulnerabilidad es un tema ampliamente usado en salud, pues manejaremos el tema, la denominación de riesgo de importación del parásito de aquí en adelante en mi exposición. Entonces, ¿qué factores miden la vulnerabilidad? La movilidad de las personas, la presencia de anofelinos infectados y la búsqueda de farmacoresistencia. Y el análisis de la transmisión con una correcta clasificación de los casos autóctonos importados y el análisis de la intensidad de la transmisión. Entonces, con estas características, yo realizo un análisis de mi situación de transmisión, de mi riesgo de transmisión, basados en la receptividad, en el riesgo de importación del parásito, en la transmisión de la enfermedad, y voy a crear estratos de riesgo de transmisión. El estrato 1 serán zonas no receptivas, o sea que no tienen el riesgo de presentar el vector transmisor de la enfermedad, o sea, los anofelinos. El estrato 2 son zonas receptivas en los que no se han presentado casos autóctonos de malaria y que el riesgo de importación es nulo o muy bajo. El estrato 3 son zonas receptivas en las que no se han registrado casos autóctonos de la enfermedad, pero sí hay riesgo de importación del parásito, esto debido a la amplia movilidad poblacional desde y hacia focos de transmisión. Y el estrato 4 son zonas receptivas con transmisión autóctona de los casos. En este estrato 4, yo puedo subdividirlo en 3 niveles, A, B o C, de acuerdo a la intensidad de la transmisión. Si es que tengo menos de 3 casos por semana epidemiológica, de 3 a 20 casos por semana epidemiológica, o más de 20 casos por semana epidemiológica. Esto inclusive ha hecho que muchos países, como nuestro vecino Colombia, clasifique el estrato 4 en 2 y tenga 5 estratos de riesgo de transmisión. Entonces, voy a clasificar a nivel país mi riesgo de transmisión de la malaria para yo poder generar acciones de eficacia comprobada de control de la enfermedad. Nuestro país hizo el ejercicio de estratificación de riesgo, lo hizo el Ministerio de Salud Pública, en donde clasificó a nivel parroquial los estratos receptivos e inclusive al nivel más desagregado posible, que fue a nivel de localidad, en un ejercicio sumamente complicado de caracterización de localidades de todo el país. Aquí solo se muestran las localidades del estrato 4, pero caracteriza las localidades de todo el país, tanto en zonas dispersas como en áreas urbanas. Se determinaron barrios, caseríos, localidades. Fue un ejercicio muy complejo pero que el país realizó en el año, con los datos hasta el año 2018, y lo ha venido actualizando a lo largo de estos últimos años. Este es el mapa de riesgo de transmisión del año 2019, en donde podemos ver los diferentes estratos de riesgo, estrato 1, 2, 3 y 4, en donde se intensifica el estrato 4 con un color rojo muy intenso, y se señalan las localidades del estrato 4. Si nosotros añadiéramos a este mapa una capa de los diferentes ríos de nuestro país, podríamos ver de que muchas de estas localidades comparten dentro de su dinámica de transmisión, que se encuentran ubicados a lo largo de los grandes ríos de nuestro país. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el país? Contaba con datos entomológicos no en todo el Ecuador, por lo tanto, pues decidió que para clasificar la receptividad iba a tomar la altitud. La altitud la clasifica en zonas por debajo y por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Las zonas receptivas son aquellas que se ubican por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Para clasificar la vulnerabilidad, tomó datos locales, fue un trabajo que se hizo con direcciones distritales de salud, tomó datos locales sobre la movilidad que tenían las personas desde y hacia las zonas endémicas, y sobre todo datos en un periodo de 10 años de casos de malaria. Entonces se clasificó a la vulnerabilidad en baja y alta de acuerdo a estos parámetros. Y la intensidad de transmisión pues se lo tomó de los sistemas de vigilancia epidemiológica. La malaria tiene un sistema de vigilancia epidemiológica propio, que es el CIBEMAE,
y con eso pues clasificó sus escenarios de riesgo de transmisión y generó este mapa. Entonces yo entiendo con este mapa de riesgo que si voy a estas zonas que son receptivas con un alto riesgo de importación del parásito, pues yo voy a tener que priorizar las acciones de vigilancia y de prevención y control en estas localidades. Entonces fue un ejercicio muy amplio que duró mucho tiempo, pero que el país pudo realizar con el objetivo de alinearse nuevamente a la reducción y el abordaje estratégico de la malaria en el país. Luego de eso, luego de este amplio ejercicio de clasificación a nivel parroquial y de localidades, clasificó los focos de transmisión. Tenemos 3 tipos de focos actuales, que son los focos activos, el foco residual no activo y el foco eliminado. Los focos activos son los que han presentado en el último año calendario al menos un caso o más de malaria, de transmisión autóctona de malaria. El foco residual no activo son los focos que al menos en el último año, yo analizo 3 años, y en el último año no ha presentado casos de transmisión de malaria, y el foco eliminado es cuando más de 3 años este foco no ha presentado casos de transmisión autóctona de malaria. Entonces clasificamos las localidades y se clasificaron los focos de transmisión. Hay que señalar que un foco de transmisión puede ser una localidad o un conjunto de localidades que comparten una dinámica de transmisión de la enfermedad bajo parámetros de sus determinantes sociales o de sus determinantes vectoriales. Ahora, una vez que clasificamos los escenarios de riesgo, para implementar acciones de prevención y control de la enfermedad, yo tengo que clasificar mis focos de transmisión, como se especificó. Un foco puede ser varias localidades o una localidad, y determino áreas de gestión para el abordaje estratégico. Más adelante vamos a ver la estrategia de TIR, que va a ser la estrategia de eficacia comprobada que tomaron muchos países para la eliminación de la malaria. Entonces, mis focos de transmisión están basadas en la transmisión vectorial y mi estrategia de control de vectores, mientras que las microáreas va a ser mi planificación para la implementación del DTIR. ¿Por qué es importante la microestratificación? Porque nos permitirá conocer la dispersión de los casos en el territorio, va a permitir entender los focos en las poblaciones que afectan o que pueden afectar la transmisión de la malaria, me permitirá agrupar las localidades en microáreas según los factores que se consideren importantes, de que estos estén distribuidos entre sí, que compartan el mismo radio del vector transmisor, que compartan la dinámica de la transmisión, que compartan muchos factores en los que hay mucha movilidad entre estas localidades, y el objetivo de microestratificar es la implementación del DTIR. Entonces, una vez que nosotros hacemos este ejercicio de estratificación, no se queda ahí, sino que el abordaje estratégico de la malaria inicia desde el nivel más bajo local posible, ya sea en el centro de salud, ubicado en Capavi, en Huachirpas, en Lorocachi, en las diferentes zonas en donde tenemos establecimientos de salud y que sobre todo pues están liderados por médicos rurales, muchos de esos establecimientos. Estos médicos, los técnicos de atención primaria en salud, e inclusive los profesores en escuela conformarían ese grupo inicial que va a abordar la estrategia de eliminación de la malaria en la localidad. A nivel de localidad, yo también puedo generar mis áreas de riesgo, voy a referenciar mis casas, voy a ver cuáles son mis casas con casos autóctonos de malaria, que en este gráfico se encuentran en puntos rojos, cuáles han tenido casos importados, cómo es la dinámica de la transmisión, si tienen factores de riesgo entomológicos cerca del domicilio, etc. Por lo tanto, la estrategia de eliminación de la malaria inicia desde el puesto de salud, con el médico rural, con la enfermera rural, con el técnico de atención primaria de salud, y que involucra que este establecimiento de salud se asocie a los síndicos de las localidades, a las agrupaciones locales, y que permita entender que en esta área
estoy situado en un área de riesgo de transmisión de la enfermedad. Y que las personas que habitan en esta localidad entiendan de que están en un área de transmisión de la malaria, que la malaria se transmite por la picadura de un mosquito, considerar la cosmovisión de las localidades y acercarse a través de este sistema de vigilancia comunitaria hacia la participación de la comunidad. Pero también tenemos localidades en donde yo no tengo establecimientos de salud, pero en el que nosotros deberíamos de abordarlos a través de los agentes locales de salud, que nuestro país en los últimos años tenía muchas experiencias, sobre todo en Orellana y en Aguarico, con los promotores de salud de Sandiyura, en Morona, Santiago y Pastaza con la Nación Achuar del Ecuador, dentro de otros, en donde la participación comunitaria dentro de los focos de transmisión donde yo no tengo establecimientos de salud es muy importante para el abordaje y el control de la enfermedad. Entonces, ¿cómo la voy a controlar? Con esta imagen del DTIR, que a continuación la vamos a explicar. El DTIR es una adaptación de la estrategia 137 que nació en China, que permitió a China pasar de 10 millones de casos a 0 casos de transmisión, que se enfocan, que sus siglas significan diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta. Entonces, el DTIR se enfoca sobre todo en estos pilares importantes, que es diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico oportuno en las primeras 48 horas, en donde yo hago una detección del caso sospechoso, y que le ofrezco un examen diagnóstico como una microscopía o una prueba de diagnóstico rápida. El mismo día en que yo diagnostico el caso de malaria, lo tengo que tratar, iniciar, sobre todo lo ideal es el tratamiento observado en boca, para garantizar el tratamiento de este paciente y realizar la investigación y la clasificación del caso en los primeros 3 días. Entonces, ojo, tenemos que clasificar los casos hasta un máximo de 3 días basado en la hipótesis de la transmisión de la enfermedad, basado en el análisis epidemiológico del caso. Y voy a implementar respuestas, sobre todo de búsqueda reactiva a través de la detección de casos adicionales en los primeros 7 días a partir del diagnóstico, y actividades de manejo integrado de vectores hasta el 7º día, que puede ser rociado residual de vivienda o mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración. Entonces, clasifico mis focos de transmisión, implemento la estrategia de DTIR con participación comunitaria, con participación sindical, con participación de actores locales. ¿Por qué? Porque el abordaje de las enfermedades transmisibles no solo queda en el abordaje epidemiológico de la vigilancia humana, sino que debe integrar la vigilancia animal y la vigilancia del medio ambiente en este enfoque que se denomina Una Salud. En el enfoque Una Salud, debo de entender, sobre todo las enfermedades transmitidas por vectores, dentro de ellos malaria, que la dinámica de la transmisión de la enfermedad no solo depende del hospedero, que es el hombre, sino que depende de varios factores. Y esta es mi última diapositiva para terminar, en que varios factores y sus determinantes influyen en la transmisión de las enfermedades vectoriales. Y que si lo abordo de forma integral, interinstitucional y multisectorial, con la participación comunitaria, con los líderes locales, con los municipios, los GAC parroquiales, esto permitirá que el Ecuador se enrute hacia la estrategia de eliminación de la malaria. Entonces, este abordaje estratégico de la enfermedad puede ser posible nuevamente, nos podemos nuevamente alinear hacia la reducción de la transmisión de la malaria, solo con un abordaje multisectorial y con una amplia participación comunitaria. Eso es lo que le tenía que compartir, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane, por su excelente intervención, muy prolija. Quisiera a continuación presentarles al magíster Diego Omar Morales Viteri. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Ciencias Biomédicas por la Universidad de las Américas, entomólogo certificado por la Sociedad Americana de Entomología,
tiene 22 años de experiencia en entomología aplicada a la agricultura y los últimos 9 años ha participado en proyectos nacionales e internacionales relacionados al control de plagas, control biológico y enfermedades transmitidas por vectores. Desde el 2012, en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, se ha desempeñado como investigador y coordinador de trabajo de campo, responsable del Centro de Referencia Nacional de Vectores, experto zonal de laboratorios de vigilancia epidemiológica y referencia nacional, coordinador general técnico y actualmente director técnico de los laboratorios de vigilancia epidemiológica y referencia nacional. Su contribución a la salud pública se ha plasmado en publicaciones en revistas nacionales e internacionales de alto impacto y ha realizado capacitaciones a nivel nacional e internacional en institutos nacionales de salud y prestigiosas universidades. El doctor Morales nos va a acompañar en esta ocasión con la siguiente exposición: revisión de aspectos entomológicos y su importancia para la vigilancia de la malaria. Muchas gracias, doctor Morales. Buenas noches con todos. Gracias, doctora Rivadeneira. Un gusto poder compartir pues esta noche con compañeros antiguos compañeros como el doctor Cagua y una gran amiga, la doctora Aida Soto, con las que hemos pues trabajado fuertemente en el tema de vectores en los últimos años. Para mí es un placer estar aquí contribuyendo en esta charla para los futuros epidemiólogos del país, y sobre todo es muy especial al ser pues exalumno de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Les quedo muy agradecidos. Hoy pues voy a hablar un poco sobre la revisión de los aspectos entomológicos y la importancia que tienen estos para la vigilancia de la malaria. En esta charla pues voy a hablar un poco sobre introducir al tema de la vigilancia entomológica, qué es la vigilancia entomológica, cómo se deberían implementar las mejores estrategias de control de la malaria, para qué debemos evaluar y monitorear las estrategias y cuáles son las prioridades de la vigilancia entomológica. Aunque parezca irreal este gráfico, en el 2020 se reportaron 725,000 muertes causadas relacionadas a las enfermedades transmitidas exclusivamente por mosquitos. En comparación, por ponerles un ejemplo, a las 10 muertes que fueron registradas en el 2020 debido a ataques por tiburones. Esto pues nos hace pensar en la importancia que tienen las estrategias para eliminar las enfermedades transmitidas por vectores y específicamente por mosquitos, ¿no? En este caso, pues vamos a concentrarnos en Anófeles, que es el mosquito que transmite el parásito de la malaria. Existen factores que nos permiten formar un sistema de investigación de casos de malaria. El disparador en este sistema de investigación de casos, lógicamente, va a ser la información epidemiológica. Es decir, necesitamos contar con la presencia de casos para iniciar la investigación. Una vez que se ha detectado la presencia de un caso, el paciente, la muestra, pasa a un equipo de diagnóstico, quienes se encargan de determinar la presencia y la especie del parásito en caso de estar presente. Luego, pues, el paciente tiene que ser atendido, tiene que ser tratado, se tiene que dar el tratamiento que se requiera de acuerdo a la especie de parásito que haya sido detectado, y se integra el equipo de entomología para determinar la especie del vector que puede estar involucrado, incriminado en la transmisión en la comunidad. La comunidad tiene un papel muy importante dentro de este sistema, pues ellos tienen que ser receptivos con todas las estrategias que se implementen. Es decir, tienen que ser receptivos para permitir que los trabajadores de salud puedan tomar la muestra de sangre. Tienen que ser receptivos para la implementación de una estrategia. Con todos estos antecedentes, el resultado final, el objetivo final de este sistema de investigación de casos es establecer una estrategia
de control del vector, porque ya en los primeros pasos ya diagnosticamos y ya medicamos, pero al mantenerse el vector en el ambiente, en el sistema, esto pues va a contribuir a que sigan aumentando los casos dentro de la comunidad. La vigilancia entomológica tiene que estar articulada con la investigación operativa y tiene que mantenerse un seguimiento y realizarse una evaluación de las estrategias que se implementan. La vigilancia entomológica nos va a permitir caracterizar la receptividad para poder guiar la estratificación, como pues lo mencionó el doctor Cagua en la exposición anterior. Por medio de la vigilancia entomológica vamos a poder monitorear la densidad relativa de las especies que están presentes en una localidad donde se hayan presentado casos. Nos va a permitir monitorear la resistencia a los insecticidas. Este punto es clave porque la estrategia que implementemos, si es que es una estrategia de control químico, va a tener como antecedente el monitoreo de la resistencia al insecticida que vayamos a utilizar. También pues va a permitir conocer la composición y el comportamiento de las especies de vectores. Es decir, necesitamos conocer exactamente el género y la especie del mosquito presente y su comportamiento. Esto quiere decir cuál es su hora de actividad, dónde está picando, está asociado al ser humano, tenemos un reservorio extra, se encuentra dentro del domicilio, se encuentra fuera del domicilio, y esto pues nos permite conocer la vigilancia entomológica. También nos va a permitir identificar los criaderos de estos vectores, es decir, dónde se está reproduciendo el mosquito. El mosquito pues tiene una fase acuática, una fase de inmaduros acuáticos, y por lo tanto necesitamos identificar el sitio de reproducción, pues podemos implementar una estrategia para eliminar estos criaderos asociados. Finalmente, el objetivo de la vigilancia entomológica nos va a permitir medir la tasa de incriminación parasitaria del vector. Es decir, si tenemos varias especies de anófeles en una localidad, necesitamos monitorear si es que las dos especies están incriminadas con el parásito o si es que una sola es la que está incriminada, para determinar cuál es la especie primaria de la transmisión en esta localidad. Luego tenemos que hacer un seguimiento y una evaluación. Tenemos que asegurarnos que la cobertura en la que estamos trabajando sea la adecuada, es decir, que abarque a la mayor parte de la localidad donde estamos trabajando, donde se haya presentado un brote, ¿no es cierto? Tenemos que también realizar una medición de la eficacia de la intervención que hayamos escogido. Esta puede ser la entrega de toldos impregnados o el rociado residual intradomiciliario. Y pues finalmente, en caso de ser necesario, el monitoreo de la aplicación de herbicidas. Finalmente, la investigación operativa nos va a permitir determinar si es que existe una resistencia al insecticida químico que estamos utilizando en el Ministerio de Salud. Si es que no podemos realizar una aplicación de herbicidas, entonces necesitamos buscar nuevas estrategias de control que nos permitan disminuir las densidades poblacionales del vector en una localidad. A través de la vigilancia entomológica hemos logrado monitorear las especies de vectores en el país. Esto pues también nos ha permitido conocer la composición de las especies y el comportamiento de las mismas. Con el monitoreo pues hemos logrado determinar en los focos de malaria que se han presentado en el país cuáles son las especies principales, las que están incriminadas directamente con la transmisión. Y gracias a esto pues hemos logrado levantar alertas al Ministerio de Salud
para reportar nuevos registros de especies de anófeles que no se encontraban en el país, y pues ahora ya las tenemos registradas. Este es el caso exclusivamente, me quiero referir a Anopheles benarroqui. Es un vector de malaria que se ha encontrado muy comúnmente en Colombia. Sin embargo, nosotros no teníamos el registro de esta especie en el Ecuador, y se hizo un trabajo de monitoreo en conjunto con el Perú y logramos determinar la presencia y la composición de la especie Anopheles benarroqui en Colombia, Ecuador y Perú. Esta es de vital importancia para la estrategia de eliminación de la malaria, pues como ustedes pueden darse cuenta en este mapa, tenemos una diversidad alta de anofelinos y de vectores de la malaria en el Ecuador. Con respecto al monitoreo de la resistencia a los insecticidas, esto también es de vital importancia, como les mencionaba, pues de esto va a depender el método de control vectorial que apliquemos. En el monitoreo que hemos realizado a los vectores de malaria en el país, hemos encontrado que existen poblaciones en el país que ya son resistentes al insecticida deltametrina, pero en las localidades que están hacia el oriente tenemos todavía una susceptibilidad. El insecticida deltametrina es el que se utiliza para la estrategia del rociado residual intradomiciliar, e inclusive los toldos que se entregan, que se utilizan en la estrategia, están impregnados con deltametrina. De esta forma, el conocer la resistencia al insecticida nos va a permitir mejorar, implementar una diferente estrategia, es decir, usar un diferente insecticida o un toldo que esté impregnado con un compuesto químico diferente. Como ya lo mencionó Giancarlos, todos los factores que nos van a permitir estratificar el riesgo en un mapa, ¿no es cierto? En este caso, en Ecuador, se utiliza la información epidemiológica, que es la base. Necesitamos, en este mapa que fue realizado junto con la estrategia de eliminación de la malaria desde el año 2020, también se utilizaron las coberturas de atención, se utilizó las especies parasitarias que están presentes en los focos de malaria, se tomó en cuenta los factores medioambientales, los tipos de vivienda, la información entomológica y también los cambios medioambientales que pueden favorecer la presencia del vector. Como pueden observar, como ya lo mencionó el doctor Kawa, los puntos rojos corresponden al estrato 4, que es donde mayor receptividad tenemos en el Ecuador. La implementación de actividades de control vectorial se resumen a dos básicamente en el país, que son la entrega de toldos impregnados y el rociado residual intradomiciliar. Sin embargo, para poder establecer la actividad de control vectorial en una localidad, debemos tomar en cuenta las características de las viviendas en las que tiene que ser implementada la estrategia. Por ejemplo, en el caso de los focos de malaria en el oriente ecuatoriano, se encuentran asociados a viviendas en las cuales no cuentan con paredes. Por lo tanto, implementar una estrategia de rociado residual no es la mejor alternativa en estas localidades. También necesitamos conocer la capacidad que vamos a tener para hacer una cobertura con cualquiera de las dos intervenciones. Y también los comportamientos humanos son vitales para poder definir la estrategia. Les pongo como ejemplo, en el oriente ecuatoriano, también igualmente en uno de los focos, las comunidades indígenas tienen ciertos rituales. Uno de estos pues corresponde a levantarse a las 4 de la mañana y reunirse en familia para hacer ciertos ritos. Y por más que la cobertura con los toldos impregnados en la localidad sea del 100%, pues al momento en que ellos salen a las 4 de la mañana es cuando son picados por los mosquitos y es cuando tenemos la presencia de casos de malaria.
La aplicación de herbicidas en químicos también debe medirse si es que tenemos la posibilidad o no de aplicar la estrategia, pues para eso debemos conocer la distribución y la presencia de criaderos en los que podamos hacer esta aplicación. Todas estas actividades, todas las estrategias de control vectorial tienen que ser evaluadas. Como les mencioné, el rociado residual intradomiciliar, la implementación de mosquiteros impregnados. Esto pues nos va a servir para vigilar la eficacia de las intervenciones. Tenemos que tomar en cuenta la bionomía del vector y verificar que la aplicación de las metodologías está o no disminuyendo las densidades poblacionales. Esta evaluación de las metodologías nos van a permitir focalizar los métodos de control, emitir manuales y lineamientos operativos que puedan ser implementados en territorio y en todo el país a nivel nacional. Todo esto pues nos va a permitir optimizar los métodos de control y las estrategias de control vectorial. Dentro de la vigilancia entomológica hemos determinado ciertas prioridades. En el caso de encontrarnos con una transmisión elevada y moderada, es imprescindible conocer la densidad de los vectores, conocer los sitios activos de la transmisión. La temporalidad de la transmisión también es muy importante, pues si es que conocemos que el comportamiento del vector es elevado en cierta época del año, entonces debemos focalizar nuestra estrategia hacia esa época del año, pues si es que la utilizamos en una época del año de baja densidad poblacional, pues no vamos a tener éxito. También necesitamos conocer los cambios de la composición de las poblaciones y de los comportamientos, es decir, el vector es un solo vector en la localidad, existe más de uno, el vector es primario, es secundario, se tiene que hacer un estudio para poder determinar el comportamiento, las horas de picadura del mosquito, cuál es su hora de actividad, el pico de la actividad, dónde está, para poder pues focalizar la estrategia de control. El monitoreo de la resistencia a los insecticidas es fundamental en el caso de, es fundamental conocerla y pues también es una herramienta que nos permitirá tomar la decisión de implementar una estrategia de control químico o de un toldo impregnado con un insecticida que conozcamos que existe una susceptibilidad hacia este químico, ¿no? Y obviamente la incriminación vectorial es importantísima, pues también podemos tener localidades con presencia de mosquitos en los que no tengamos la transmisión del parásito entre las poblaciones de los mosquitos. Sin embargo, las áreas donde exista una baja transmisión de malaria no se puede dejar de lado. Es importante monitorear los lugares que tengan riesgo de presencia del vector, es decir, necesitamos conocer la composición ecológica del lugar donde puede existir la presencia del vector. Y lógicamente esta investigación tiene que ser periódica, se la tiene que hacer de manera anual. Muchas gracias, espero pues haber cubierto el tema de vigilancia entomológica y estoy presto a cualquiera de sus inquietudes. Gracias, doctora. Muchas gracias, Diego. Bueno, excelente las presentaciones de los tres ponentes que nos han acompañado en esta sesión del día de hoy. En este momento vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de algunas de las preguntas que nos han ido dejando los participantes de este webinar a través de la sesión Zoom o a través de la página, de la transmisión de la página web del Facebook. Quisiera primero comentarles, hay una pregunta que dice, ¿qué posibilidad hay de que la empresa privada como la Universidad San Francisco de Quito o el Colegio Tomás Moro
puedan aportar para recolectar fondos para construcción del centro de salud del MSP que pueda asignar a un médico rural que trabaja en una zona específicamente donde hay alta transmisión de malaria, como una región Achuar o poblaciones Naporuna específicamente. Y otra consulta que nos dejan desde la sesión Zoom, ¿cuáles son los nudos críticos en el reto de eliminar la malaria en Ecuador? Entonces, cualquiera de los tres que desee responder con todo gusto. Buenas noches, doctor Cedeño, qué gusto saludarlo. Y buenas noches a todos. Realmente yo no puedo responder por el Ministerio de Salud, me parece que esa es una pregunta que estaba ahí. Sí quisiera enfatizar que Ecuador tiene fortalezas importantes, una de ellas es la experiencia en eliminación, yo lo señalaba en mi presentación, ya tienen experiencia en eliminación de oncocercosis, se están acercando con evidencias muy fuertes, muy robustas, muy contundentes, con la primera protocolo de bancos de sangre en PIAN, los resultados de ese protocolo, aún en plena pandemia, Ecuador y la academia, la Universidad Internacional de Ecuador, y otros actores que son la academia, justamente la academia fueron los que hicieron posible estos primeros resultados, al igual que ese enfoque intersectorial e interinstitucional, lo estoy viendo en PIAN, yo creo que un ejemplo a seguir en malaria. Entonces yo diría que una fortaleza es eso, la experiencia de eliminación, haber obtenido una certificación de eliminación en oncocercosis y todo un escenario de competencia y de aportes de la academia en PIAN y en malaria. Es decir, hay un comité independiente o un comité nacional asesor de malaria donde la OPS acompaña, que fue incluso el doctor Cagua fue el promotor, el líder desde ese momento en el rol que él tenía en el Ministerio de Salud para crear ese comité independiente. Entonces, esa es otra fortaleza que tiene el Ministerio de Salud de este país, que es el rector y el líder y a quien le compete la gobernanza de una enfermedad con meta de eliminación. Entonces, esas son fortalezas que tiene el país. También el país aplicó una evaluación, una herramienta de autoevaluación. El año pasado, aún en plena pandemia, convocó, fueron 8 o 9 reuniones, no recuerdo, y tienen en esa herramienta de autoevaluación, tienen cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y cuáles son esas brechas a las cuales el país tiene que responder. Yo menciono esas fortalezas, doctor Cedeño y colegas que han preguntado qué es lo que tiene el país, las ventajas que tiene, yo diría, pertenecer a la eliminación, a la iniciativa de eliminación de países con metas hacia el 2025. Esa es una ventaja que tiene el país, porque eso implica que habrán donantes, que habrán otros ojos de la comunidad internacional que están viendo al país en el esfuerzo muy grande que establece. Yo no voy a hablar de las esferas políticas, sociales y económicas que ustedes como ecuatorianos lo manejan muy bien, pero es importante, y yo mencionaba, independientemente de los gobiernos o de las gestiones gubernamentales o políticas o los colores políticos que esto siempre impregna a los países, los salubristas, los epidemiólogos, tenemos un enfoque más integral, más holístico de la salud y vemos los procesos de eliminación o de control como proceso, como parte de una meta. No es una cosa aliada o vinculada, si bien es cierto, el nivel político es súper importante y a eso me quiero referir. Recientemente la gestión gubernamental actual elevó esta meta de eliminación a un nivel muchísimo más alto. Hubo una reunión con el vicepresidente de la República de este país, el director del Programa Mundial de Malaria, nuestro director de enfermedades transmisibles, y todo el equipo regional de malaria, y se dio una sesión específicamente, y esa es otra ventaja que tiene el país. Tiene elaborado un plan estratégico de eliminación de malaria 2021 hacia el 2025, tiene una hoja de ruta muy corta, muy concreta, muy sintética, que quizás el doctor Cagua, en su calidad de maestrante o
o de representar a otra institución. Hubiese sido muy bueno que el Ministerio de Salud hubiese podido participar en esta sesión para que hubiese presentado esa hoja de ruta muy corta, muy concreta, muy realista. Entonces, esas son las ventajas y fortalezas que tiene el país. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, mantener esta enfermedad como meta de eliminación en ese nivel político muy alto y que ese nivel político asigne los recursos humanos y financieros que esta enfermedad demanda actualmente. Yo como expreso no puedo hablar por el Ministerio de Salud, pero independientemente somos la Agencia de Cooperación Internacional que estamos acompañando paso a paso este proceso y ese nivel político lo ha ratificado el país en esta gestión gubernamental y esa asignación de recursos humanos y financieros no tiene que también ser atribuida a que solo el gobierno la puede dar, sino que, por ejemplo, si ustedes me preguntaran cuál es el rol de la PUCE o de esta universidad o de esta academia en la eliminación de malaria, yo les diría, el doctor Cagua ha hecho una excelente exposición en cuanto a la parte de la gestión y el análisis de los datos. Entonces, ustedes perfectamente podrían a través de los estudiantes de la maestría de epidemiología tomar un foco de malaria, apoyar a ese distrito local en caracterizar ese foco, en hacer esa estratificación bien detallada, como lo expresaba y lo presentaba muy bien el doctor Cagua. Entonces pueden dar ese aporte desde ese nivel, pueden dar aporte en la recurrencia del Plasmodium vivax, que es la especie parasitaria más importante en Ecuador. Entonces pudieran apoyar, como lo está haciendo Fabián Sáenz, desde el Comité Independiente de Malaria, pueden apoyar esa parte de investigación operativa, en el rol que hacen las recurrencias del Plasmodium vivax, pueden ayudar a aportar en la caracterización de los focos, que hay pocos recursos humanos y que hay muchas prioridades para la gestión gubernamental actual y que tiene que definir prioridades y por supuesto la eliminación de enfermedades lo han tomado a ese nivel, pero la academia perfectamente y ustedes como universidad con sus estudiantes, con estos maestrantes y pueden dar ese aporte en la caracterización de foco. Otro desafío que yo, bueno, el doctor Diego Morales hablaba muy bien de la parte de caracterización del vector y podrían dar aportes bajo el liderazgo del INSPI, del Centro de Referencia Nacional de Vectores, pudieran ayudarles a ustedes, a los estudiantes y maestrantes, en dirigir una investigación operativa hacia la incriminación vectorial, hacia la resistencia de los insecticidas, que Diego mostraba los resultados reales y actualizados. También fomentar en la parte de la participación comunitaria. La universidad puede aportar, por ejemplo, en los mensajes claves que estén vinculados a los promotores sociales, a los promotores de salud, realmente a todos los diferentes rangos y conceptos en los que se les denomina a la participación comunitaria en este país. Es decir, hay muchas formas de ayudar a la respuesta nacional y a la eliminación de la malaria. Ese es mi resumen, doctor Cedeño, y un saludo. Bueno, la doctora Quevedo decía algo que no le entendí muy bien en el chat. Decía, seamos realistas, exijamos lo imposible. Querida doctora Ida, pero ahí realmente no creo que sea lo imposible. Creo que lo posible lo está haciendo y ha dado muestras, bueno, del nivel político, y yo diría que a nivel operativo y local hay que ser creativos e innovadores en difíciles circunstancias que no solamente acontecen a Ecuador, sino a otros países. Doctor Cedeño, muchas gracias. Gracias, doctora. Qué gusto saludarle. Diego, nos pregunta Cristina Sotomayor, en el caso del desabastecimiento de Temef, Fosmolatión o toldos impregnados, ¿qué otras alternativas podrían utilizarse para el control? En Perú se utilizan las ovitrampas para el caso de Aedes, o en el caso de Anopheles se puede utilizar esta estrategia o qué otra estrategia. Muchas gracias. Un gusto, doctor Cedeño, poder verlo después de tanto tiempo. Bueno, respecto a la pregunta, sin duda existe actualmente un desabastecimiento en cuanto a los insumos químicos para el control vectorial. Sin embargo, estamos implementando a nivel nacional la norma técnica de vigilancia y control de vectores en el Ecuador, lo que nos va a permitir focalizar las estrategias y por ende focalizar los recursos y los insumos con los que contamos ahora.
También, pues, el Centro de Referencia Nacional de Vectores del INSPI está trabajando en conjunto con la Universidad San Francisco y estamos implementando un monitoreo con ovitrampas para el caso de dengue específicamente. En el caso de la malaria no podemos utilizar ovitrampas, pues estamos utilizando para el monitoreo trampas de tipo CDC. Y en el caso de malaria, debido a las condiciones de las viviendas, de la ecología donde se han presentado los focos, pues ninguna estrategia química nos corresponde utilizar. Tenemos que definitivamente enfocarnos en la estrategia de la entrega de toldos impregnados y el monitoreo continuo de las densidades poblacionales. Gracias, doctor Cede. Gracias, Diego. Nos pregunta Leonardo Moreira para Yancagua, ¿hasta qué nivel puedo clasificar el tipo de domicilio para realizar un rociado? Hola, un gusto con todos. Bueno, cuando realizo mi análisis local, sobre todo de las dinámicas de transmisión, es importante comprender dos cosas. De que son dos estrategias eficaces para el control de anófeles. Una es el rociado residual intradomiciliario y dos son los mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración. El rociado residual deben de realizarse en viviendas que tengan paredes. Si yo veo, por ejemplo, en la zona que trabaja Leonardo, que es Aguarico, que tiene viviendas con paredes, yo hago rociado residual intradomiciliario. Mientras que en zonas como Morona, Santiago, en donde son viviendas que no hay paredes, entonces mi estrategia va a ser la implementación de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, y con esto pues no tengo que realizar las dos actividades en sí, tengo que hacer una con una buena cobertura en mi localidad, y en el caso de elegir los mosquiteros, pues debe de garantizarse la aceptación de la comunidad y su uso adecuado, sobre todo en los mosquiteros, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del domicilio, lo importante es que solo realizaré rociado residual intradomiciliar en aquellos que tengan paredes. Si yo veo que tienen alguna brecha de que tienen una sola pared, entonces voy a elegir mosquiteros tratados con insecticidas. Gracias. Diego, nos consultan también respecto al banco de datos que tiene el INSPI. ¿Se puede acceder a ellos desde las universidades? ¿Y cómo solicitar el acceso a estos datos? Excelente pregunta y muchas gracias por esa pregunta. Comentarles pues a toda la comunidad interesada en el uso de datos del instituto que desde la dirección ejecutiva se realizó ya un procedimiento para el uso de datos del instituto. Pues se va a anonimizar toda la información y actualmente este procedimiento se encuentra en evaluación en la DIS, en el Ministerio de Salud. Estamos esperando que la Dirección de Inteligencia de la Salud nos apruebe los formatos, los formularios, y publicaremos en la página web la metodología de utilización de los datos. Entonces, próximamente, por ahora, pues no podemos todavía utilizar, pero estamos trabajando para tener la metodología correcta y no perjudicar a los pacientes ni a la información que sale desde el instituto. Gracias, doctor. Gracias. Resoto, nos pregunta la doctora Quevedo, en su experiencia para eliminar la malaria, ¿cuál sería o cuál debe ser la contribución desde lo local como futuros epidemiólogos de este programa de maestría? Muchas gracias, doctor Cedeño. Sí, estaba viendo el chat y la pregunta de la autora. Yo lo mencionaba anteriormente, el aporte de la academia y de la PUCE, por ejemplo, en este caso, todos estos maestrantes pueden ayudar, pueden contribuir con lo que mencionaba el doctor Cagua, con la caracterización de focos, es decir, pueden hacer una coordinación local a través del Ministerio de Salud en los distritos y aportar en esa caracterización de focos bajo la metodología que explicaba perfecta y excelente el doctor Cagua. Ese puede ser un aporte. Eso lo he conversado con diferentes salubristas de renombre de este país, Marcelo Aguilar, doctor Zacoto,
y otros más que se me escapan. Fabián Sáenz, por ejemplo, que está dando excelentes aportes en el Comité Independiente de Malaria en el tema de la caracterización de especies y sobre todo de cepas, perdón, relacionadas a P. falciparum en el país. Entonces, la academia puede aportar en la investigación operativa a través, yo decía, pueden hacer una caracterización de las recurrencias del Plasmodium vivax en Ecuador, un importante tema que no hay muchas publicaciones de Ecuador en revistas indexadas de alto impacto, y ustedes podrían dar una contribución en eso, simplemente hacer una caracterización de las recurrencias y el rol que esto juega en la eliminación de la malaria. Mi tesis doctoral justamente es en eso y por eso les hago énfasis en esa parte. Entonces pueden hacer eso, pueden ser parte del Comité Independiente de Malaria y desde la investigación operativa aportar en esos temas que le hago alusión, en la caracterización de foco, en la caracterización del Plasmodium vivax. También la academia, también ustedes o los maestrantes pueden tomar de los focos que hay. O sea, realmente hay un dato interesante. Ecuador al 2020 en su censo que realizó el INEC habla de una población de 17.888.000 habitantes y apenas el 7.300.000 son los que están en población de riesgo de malaria. Entonces, en esos focos bien caracterizados, que tiene bien clasificados y actualizados el ministerio, la PUCE, por ejemplo, podría decir, bueno, yo voy a apoyar, voy a apadrinar, voy a acompañar la caracterización de esos focos de los focos que hay, no sé, el 10% de los mismos, o voy a acompañar el esfuerzo de investigación en Plasmodium vivax, voy a acompañar la capacitación de los lineamientos nacionales que fueron aprobados el año pasado, que tuvieron que volver a ser revisados, y no hay suficiente capital humano para hacer la capacitación en todo el país, tanto en los que tienen en las 6 provincias que tienen transmisión de malaria como en las que no tienen transmisión. Es importante, o sea, ahí ustedes serían una gran contribución en poder ser facilitadores, capacitadores de esos grupos. Entonces, hay 3 líneas de cooperación que ustedes, o 3 líneas de acompañamiento que ustedes pueden dar, ya las mencionaba, y creo que sería muy aliciente para el Ministerio de Ecuador, para el Ministerio de Salud de Ecuador saber que cuentan con eso. Ellos están muy abiertos a que se integren más miembros al Comité Independiente. La próxima reunión de este comité va a ser convocada por la Vicepresidencia de la República y yo he anotado aquí que voy a sugerirle respetuosamente, por supuesto, al Ministerio de Salud que la Universidad Católica de la Pontificia de Ecuador pueda ser miembro de ese comité independiente para que le llegue la invitación adecuada. No más que a esos niveles, no sé si todavía dará el tiempo, no me puedo comprometer a eso porque no puedo hablar por el país, pero sí puedo respetuosamente solicitarle al país, al Ministerio de Salud, que puedan ustedes ser miembros de ese comité independiente, y creo que, Diego, no creo que habría ningún problema en ese sentido. Entonces, esa es la contribución que ustedes pueden dar, pienso. Gracias, doctora. Nos consultan también a Asdrúbal Suárez sobre la vacuna. Caminar hacia la eliminación o erradicación con vacuna o sin vacuna y eficacia de la vacuna. Esa es una muy buena pregunta, porque yo no me refería a la vacuna porque ha habido toda una serie de expectativas en relación a este tema y la verdad que la vacuna actualmente resulta un hito, un momento histórico tan importante porque era tan esperada la vacuna antipalúdica, pero realmente infantil sobre todo. Esto representa un gran salto para la ciencia, para la salud de los niños y para la lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, esta vacuna, la vacuna RTS-S, S01, que es la vacuna que actualmente se está aplicando, está definida o está destinada a la malaria o al paludismo por Plasmodium falciparum en los niños en las regiones donde la transmisión de esta especie parasitaria sea moderada a alta. Esa es la recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Ecuador, pues sabemos que la mayor parte o el porcentaje mayor de prevalencia de la enfermedad está para el Plasmodium vivax, y ahorita está priorizada la vacuna en los países que ustedes saben que son los que presentan más muertes, y sobre todo en los niños, que son Ghana, Kenia, Malawi. En estos 3 países, en más de 2/3 partes, los niños son los que están
siendo afectados por esta enfermedad son los que presentan los datos de mortalidad más altos, son los niños que no duermen bajo un mosquitero. Y entonces, por esa razón, la vacuna, si bien es cierto, es una herramienta nueva, realmente es algo que nos motiva, nos alicienta, que nos da esperanza también para contribuir a esto. Sin embargo, no enfoquemos la atención de comprar vacunas, porque como les decía, está en este primer momento destinada a P. falciparum, a Plasmodium falciparum, en los niños en África, en esos 3 países específicamente que les mencionaba, y más bien enfoquémonos en los esfuerzos que bien mencionaba el doctor Cagua en su presentación, cuál es la estrategia que el país debe seguir, y la vacuna es un elemento, una herramienta nueva, está ahí disponible. Veamos qué pasa en este periodo. Ya hay aproximadamente más de 2 millones de vacunas aplicadas en este momento, y realmente eso vamos a esperar los resultados que esto, más de 60,000 niños que han sido vacunados, menores de 5 años, y seguramente el impacto de esto se va a ver reducido en una meta mundial que está asociada a esos países que tienen mayores problemas de mortalidad. Yo más bien enfocaría la atención de ustedes y les llamo nuevamente, les enfatizo que sea hacia la investigación operativa, hacia la caracterización de foco. Creo que está el doctor Fabián Sáenz conectado, porque veo que él puso algo ahí, escribió algo en el chat. El PU10, él es el ejemplo vivo de lo que la academia puede contribuir con sus publicaciones, y él puede ser un tutor magnífico para cada uno de los maestrantes que están en esta maestría de epidemiología, para la redundancia. Sí, efectivamente, el doctor Sáenz comenta en el chat que es importante que los maestrantes sepan que hay muchas oportunidades para aportar a la eliminación de la malaria desde la PUCE, con trabajos que se realizan desde el CISCAL. También nos consultan, doctora Soto, sobre si hay algún avance en cuanto a investigaciones respecto al cambio climático y cómo eso puede estar afectando la transmisión de la malaria en la región de las Américas. Bueno, yo parece que aquí tengo los 2 sombreros, el del ministerio y el de la OPS. Si realmente hay algunos, bueno, yo he leído muy pocos artículos, probablemente no tenga la respuesta correcta ni concreta, como 6 artículos en revistas indexadas, pero no van específicamente relacionados a malaria y a cambio climático, sino al cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores. Y hay elementos importantes, por ejemplo, no los voy a responder en relación a malaria porque, como les repito, no he leído específicamente relacionados a malaria, pero sí se ha visto cómo, por ejemplo, aumenta la temperatura en las arbovirosis, específicamente en dengue. Hay estudios publicados en este sentido en Cuba y en México, donde hablan de que un aumento en el grado de temperatura tiene mucha relación con la paridad de las hembras, aumenta la paridad de las hembras, que son los vectores principales en la transmisión de dengue y de otras arbovirosis. Así que sí hay una relación del cambio climático con las enfermedades transmitidas con vectores, pero específicamente en malaria me quedo ahí con deberles la respuesta concreta. No tengo en relación a malaria, no sé si Diego conoce de alguna, pero hay muchos esfuerzos y hay mucha investigación abierta hacia eso. Yo más bien al doctor que hizo esa pregunta, le diría que hay mucha oportunidad aquí en investigación operativa, en caracterización de foco, en los temas que mencionaba Diego. Ahí hay un gran aporte que ustedes pueden hacer en apadrinar un distrito, en apadrinar 2 o 3 distritos, en capacitar en los lineamientos y hacer esas 3 líneas que les hago énfasis. Creo que ustedes podrían dar un excelente aporte y sería. ¿Y cómo hacer? Había también una pregunta, dice, ¿cómo podemos participar en el comité independiente? Una modalidad es que el ministerio les invite, y otra es que, a lo que me refiero, a la innovación y a la creatividad, y otra es que ustedes hagan una solicitud formal, como yo soy maestrante de epidemiología y quisiera saber cómo puedo aportar. Entonces estudiantes se pueden sumar al comité independiente, y yo estoy segura que el Ministerio de Salud no les va a cerrar las puertas en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora Soto, Diego, Jan. Excelentes presentaciones. Debo rescatar pues algunos comentarios
en los cuales felicitan y agradecen su tiempo y las excelentes presentaciones que nos han dado la noche de hoy. Y bueno, la doctora María Fernanda Rivadeneira por un tema personal tuvo que salir, pero a nombre de ella, pues me permito agradecerles a los tres, en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por este espacio, por haber compartido este espacio académico con las personas que se han conectado, ya sea desde la sesión Zoom o desde la transmisión directa a través del Facebook Live, y que sea finalmente un espacio generador de nuevas inquietudes, generador de ese interés por estos temas importantes en epidemiología para la salud pública como la malaria, que sin duda alcanzar y llegar a la eliminación debe de ser o debe de considerarse en todos los países un hito importante en gestión de salud pública, y desde allí pues creo que es importante que se despierte también ese interés en los maestrantes en epidemiología y el público en general. Entonces agradecemos pues la participación de cada uno de ustedes, a través de ustedes también de sus instituciones, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y la participación del Instituto de Investigación en Salud Pública, INSPI. Muchísimas gracias y con esto pues concluimos esta sesión.